que obviamente el cuerpo no ha tenido el tiempo de adaptarse. Si en algo hay que estar claro es que en el pasado obviamente también hubo evolución, pero fue lo suficientemente extendido en el tiempo como para que el cuerpo y el ser humano no se adaptara. Lo que ha ocurrido a día de hoy es que prácticamente nos han cambiado todo el contexto en un par de décadas, en prácticamente los últimos 75, 100 años, y todavía no nos hemos podido adaptar. Sí, eso es un tema súper importante porque claro, el cambio cuesta, entonces es más fácil, en vez de cambiar, decir no se puede. Acá se dice en Buenos Aires, por ejemplo, te falta calle cuando no entendés de algo, no sabes de algo. Y yo lo que digo es que nos falta campo, nos falta naturaleza, nos falta salir de esta burbuja desértica que es una ciudad y ir a conectar con la gente que está conectada a la vida, no solamente turistear, pero empezar a, como te digo, a observar. Volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Ese voto que tú das desde esa acción, desde la conciencia, obviamente, que haces cada día, es la que puede realmente generar ese cambio en el mundo que queremos ver. Patricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, súper. La verdad que es... compartiendo. Para mí es extraño tenerte aquí porque prácticamente ya eres un amigo, eres como de la familia, de verdad que ha sido brutal. Redondeando. Bueno, claro, redondeando en positivo, no, de verdad que ha sido espectacular conocerte. Además te conocí por medio de una amiga en común que tenemos, que es Josefina, también un espectáculo de mujer y de persona. Y bueno, han sido muchas las charlas que tenemos juntos, que tendríamos ya para el podcast, lo tendríamos ya grabado. Pero como no nos hemos dedicado a grabar el podcast, pues hay que sentarnos y ponernos en materia. A mí no me gusta presentar a mis invitados, pero antes de que te presentes, quiero un poquito poner en contexto a las personas que nos están viendo y nos van a estar escuchando para que entiendan el por qué estás tú aquí y de qué vamos a estar hablando. Obviamente hay una deficiencia a nivel nutricional a día de hoy y de allí que hayan tantas recomendaciones a nivel de suplementación. Pero esto no va por una necesidad innata que tiene el ser humano de tener que estar suplementando, porque si no, no hubiésemos sobrevivido históricamente. Claro. Y por allí justamente es donde vamos a empezar la conversación del día de hoy. Pero quiero que la gente entienda por qué Patricio Postudensek, espero haberlo mencionado bien. Eres quien está el día de hoy aquí en este episodio para hablar justamente de eso y pues quién eres y a qué es lo que te dedicas en este momento en Santiago de Chile. Perfecto, buenísimo. Bueno, un placer estar acá, un honor, gracias. Bien, básicamente, un poco el por qué estoy acá es porque la idea es darle un poquito de profundidad a todo este movimiento como de bienestar, de fitness, de wellness, etcétera. Bueno, todos los términos que queramos hablar de una alimentación más consciente, más saludable, etcétera. Me gustaría poner un poco en la mesa sobre todo una temática muy puntual que tiene que ver con la pregunta que decís vos, que es que empecemos a mirar un poquito más detrás de las cosas, de lo que hay históricamente y evolutivamente, en todos los rangos como de zoom que le podamos echar, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, el agua. Vos ves este vaso de agua y decís, tomo agua. Pero el agua hay muchas aguas, ¿no? Entonces, en la medida que simplificamos las cosas, nos podemos joder bastante porque no entendemos realmente qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando. Y bueno, en el caso del agua, obviamente, cada agua es distinta porque, bueno, hay un montón de formas de medir distintos rangos y parámetros de cosas, ¿no? Desde la composición de lo que tiene que tener como de lo que no tiene que tener. Y así con todo. Un pollo no es igual a otro pollo, depende de cómo es producido, en dónde, cómo vive, qué come, etcétera, etcétera. Sus comportamientos y demás, ¿no? La naturaleza de ser vivo, cómo está desenvuelta en su vida y todo lo que hay entre medio también, ¿no? Tú hablas mucho del tema de la industria, como al final, inclusive un pollo bien criado también puede ser metido en una línea de procesamiento en la cual se degrada su naturaleza, se pierden cosas, se meten cosas, se distorsiona esa naturaleza de ese alimento y se transforma en algo que al final te mantiene con vida y más o menos te puede alimentar, pero también no es lo mismo que otro pollo por ahí criado de alguna forma y cocinado de forma como tiene que cocinarse, etcétera, en tu hogar. Entonces un poco eso, ¿no? Entonces respecto volviendo un poco a por qué estoy acá, yo históricamente en mi vida de chico me sensibilicé muchísimo con la destrucción ambiental. Entonces yo llegué a este mundo, digamos, del bienestar y la salud partiendo por ese lado. Me acuerdo que te sorprendió a vos porque por lo general la gente entra en estas cosas por temas de salud, de querer estar mejor, o por una enfermedad o lo que sea. Y yo en realidad llegué por una preocupación de chico de cómo se está destruyendo el planeta, básicamente, ¿no? A nivel ambiental, obviamente, es notorio y es evidente que hace décadas que venimos, o sea, en verdad cientos de años, pero sobre todo las últimas décadas, se viene destruyendo mucho paisajes enteros, ecosistemas enteros, por un sistema totalmente extractivista
Que bueno, nos vamos a poner a ver tanto esa parte porque si no, no terminamos el podcast nunca. Pero sí es bueno entender eso, ¿no? Entonces, de chico, a los más o menos 13 años por ahí, yo miraba televisión en esa época, pero miraba Discovery Channel, Animal Planet, y me encantaba la vida, ¿no? La biología es lo que más me apasionaba de pequeño. Me gustaba la naturaleza, las plantas, los animales. Y fue como a esa edad, a los 13, que viendo, me acuerdo perfecto, fue como un antes y un después en mi vida, mirando un programa de la extinción de las especies. eh, yo estaba así como, no lo podía creer. Yo, ¿cómo puede ser que una especie, el ser humano, que se jacta de ser tan inteligente, que sí lo somos, pero el problema es cómo estamos educados y programados y demás, pero cómo puede ser que nosotros estemos destruyendo especies enteras, o sea, eliminando de la faz de la Tierra especies enteras que nunca más van a volver? Como que lo sentía, mi sentido, digamos, común de niño, decía, esto no está nada bien. O sea, la estamos recagando, no sé si tenés que editar eso, pero la estamos recagando. Tranquilo. Y eso a mí me volvió loco al principio. Fue como que porque yo me sentía parte, digamos, como todos deberíamos sentirnos parte de este planeta, ¿no? Y que nos importe, obviamente en distintos rangos de involucrarse, ¿no? Pero, o sea, como parte de este planeta, saber eso a mí me dolía mucho. Entonces, bueno, como te contaba, me metí más en temáticas ambientales, pero me di cuenta rápidamente que de nada sirve esta visión ecologista de separar, ¿no? De decir, bueno, voy a preservar acá, voy a cuidar esto, y acá, cómo estamos nosotros viviendo y dónde nos estamos desenvolviendo, es importante, porque si yo mantengo lugares conservados, sin intervención humana, etcétera, ¿de qué sirve si estoy destruyendo el resto? Y aparte, tarde o temprano, eso también lo puedo llegar a comer como humanidad, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, y es una visión también muy antropocéntrica, ¿no? Y a la vez separatista, que es el mismo origen de todos los problemas de la humanidad y de la destrucción ambiental también, el sentirnos separados de la naturaleza. Entonces dije, no, ¿de qué me sirve? Aparte, un poco me mató esa pasión que tenía de investigar sobre la vida, porque digo, ¿para qué voy a investigar sobre la vida si la estamos destruyendo? Entonces me salió como una cosa como media activista de chico, de querer un poco salvar el mundo, entre comillas, o querer aportar a un cambio. Y al principio, en verdad, era bastante gris todo, porque como que veía todo muy imposible, ¿no? Como cambiar el mundo o transformar la forma en que vivimos. Em, pero me di cuenta que al final, en realidad, el ser humano eh, le corresponde un lugar en esta tierra, no es como que somos un parásito, o sea, que de alguna forma se comporte como parásito en la humanidad, no es que el ser humano sea parásito, es que estamos programados de una forma en la cual, en base al extractivismo, estamos destruyendo todo, con un estilo de vida que encima tampoco nos hace muy bien, porque obviamente el bienestar, digamos, social eh, no está, o sea, muy poca gente está relativamente bien, y la mayoría de la gente la pasa mal, ¿no? Inclusive hay gente que dan con acceso a dinero y a recursos y demás, de repente también se enferman, la pasan mal o no saben cómo resolver problemas relacionales, familiares, etcétera. Entonces dije, bueno, eh, descubrí la permacultura, que es un concepto muy interesante, que tiene que ver con diseñar paisajes humanos sustentables, en el cual el ser humano se integra a la naturaleza y se pueden generar un manejo del lugar de forma que no solo no contamine, no destruya, sino que genera más vida, genera alimentos, genera tejidos, genera todo lo que tiene que generar para satisfacer las necesidades humanas, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder satisfacer las necesidades básicas. Porque de qué evolución, de qué civilización vamos a estar hablando si estamos destruyendo lo que sostiene la vida. ¿Qué queda a futuro, no? La mayor parte de las culturas de la humanidad pensaban a 7 generaciones más o menos, ¿no? Es lo que se dice. Y bueno, eso porque te habla de una estabilidad que nosotros hoy no tenemos. Entonces, yendo ahora a tu pregunta, porque quise mezclar un poquito ahí mi presentación con la pregunta esta que decís, esa forma de entender un paisaje, pues acá esto es una expresión y una parte de un paisaje, ¿no? Que ahora está acá en un vaso de agua, pero detrás de esto hay una historia. Entonces, cómo nosotros manejamos un paisaje para obtener agua, alimento, fibras, etcétera, tiene que ver con la composición de eso que estamos tomando, ¿no? Cosechando o extrayendo de ese paisaje. Entonces, eh, esta necesidad como de suplementarnos tiene que ver un poco con que ese pollo, por ejemplo, que estamos comiendo, no tiene los nutrientes que tiene que tener, que tenían los pollos producidos de otra forma o que tienen algunos otros pollos producidos de otra forma, porque ese paisaje del que viene ha sido degradado.
Pero Entonces, ¿por qué? sí, Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué antes de que nos metamos un poco en esa, de repente en esa necesidad que hay a día de hoy de suplementarnos justamente sí. por esa distorsión que hay en el entorno, me llama la atención de primero entender por qué, porque yo siempre he visto la humanidad, obviamente estas son ya reflexiones como mías, privadas, pero siempre he visto la humanidad justamente como lo que tú decías, no como un parásito, pero sí como el cáncer Ujú. del planeta. O sea, estamos destruyendo para satisfacer unas necesidades que lo que nos llevan es justamente a mayor destrucción. O sea, es la Sí, realidad. sí. ¿En qué momento tú crees, si consideras que hay un punto de inflexión en todo esto, en que se empezó a distorsionar todo, en la cual pasamos de convivir en un Mm, entorno a destruirlo y que justamente ese ecosistema, prácticamente en el ecosistema donde vivimos a día de hoy, es un ecosistema muerto? sí. Bueno, ahí también está conectado a tu pregunta igual, por el tema del concepto, o sea, el concepto de la complejidad, ¿no? Nosotros como seres humanos somos los bichos más complejos de todo este planeta. O sea, por algo también hemos logrado todo lo que hemos logrado, ¿no? Y hubo un punto de inflexión, de alguna forma, sobre todo la agricultura. O sea, obviamente también podemos hablar de otras etapas evolutivas, pero pensá que que la agricultura permitió establecernos en un lugar, ¿no? Porque antes establecernos en un lugar era poco probable porque están las estaciones, había que moverse, buscar alimento, había como otra dinámica en la mayor parte, o sea, en toda la humanidad en realidad. Pero la agricultura permitió hacernos sedentarios y también permitió otro grado de dominación, porque la dominación antes de la agricultura, antes de poder acumular, de poder juntar alimento y generar toda esta estructura social que después se complejizó un montón, ¿no? Porque al ser nómade uno tiene un estilo de vida mucho más como desapegado, ¿no? De la naturaleza, de todo, de las cosas y demás. Entonces hay una evolución determinada, pero cuando tú te instalas en un lugar, ahí la humanidad empezó como a explotar, ¿no? A nivel de desarrollo, o sea, la escritura, un montón de cosas, la rueda, qué sé yo, cosas que en una cultura nómade a lo mejor no lográs. Entonces, con la agricultura, eh, ahí al poder acumular, el ser humano pudo empezar a potenciar mucho más lo que era la dominación, porque antes no era tanto el nivel de impacto de dominar, o sea, el ser humano dominado por el ser humano, ¿no? Eh, Y a partir de eso se pudo, porque al acumular, como te digo, se empezó también a poblar mucho los asentamientos digamos, urbanos y se permitió también la esclavitud, digamos. O sea, la esclavitud en forma nómade no es muy viable. Entonces ahí también tenés el tema de los cereales, ¿no? Ahí aparecen los cereales, que evolutivamente hablando, antes casi no comíamos esa cantidad de carbohidratos que hoy en día comemos, que es, tú seguramente varias veces hablas de este tema. Eh, y bueno, ahí puedes tener otras lecturas, ¿no? Como la calidad también del alimento y cómo al final esta afección un poco a nuestro organismo, nuestras capacidades humanas. Pero también, bueno, un poco eso, ¿no? El tema de transformar también paisajes a una escala que antes no lo hacíamos. El potenciar tanto al ser humano a partir de ese desarrollo permitió, no sé, quemar paisajes para hacer agricultura, transformar totalmente la naturaleza. Y bueno, de alguna forma de decirlo es que ahí pudimos de alguna forma independizarnos de los ciclos de la naturaleza. Entonces ahí cambió todo. Eso cambió absolutamente todo. Claro, y allí empezó esa justamente desconexión con lo que eran los ciclos naturales, justamente de lo que debíamos, bueno, tú lo comentabas antes, el tema de que de repente de forma natural o por lo menos no a lo largo de todo el año hubiésemos sido capaces de comer la cantidad de carbohidratos que comemos a Claro, día de hoy, que exacto, ahí es donde empieza un poco la discusión. exacto. Entonces, claro, quiero empezar a entender entonces cómo justamente todo lo que es la agricultura y la desconexión de esos ciclos naturales empezó todo lo que a día de hoy ya se conocía. Hay evidencia que es la destrucción de los suelos que ha afectado justamente todo lo que es la mineralización tanto del agua por una parte como de los alimentos por otra parte. Exacto. Bueno, la complejidad del ser humano surge no de la nada, sino de justamente haber empezado a acceder en ciertos procesos evolutivos a cada vez mayor cantidad y complejidad de sustancias, ¿no? Que componen esta complejidad. O sea, la complejidad está basada en diversidad de minerales y de sustancias que nuestro cuerpo, este diseño, aprovecha para generar distintos tipos de funciones, de órganos, etcétera. Y a nivel digestivo también es clave también ese punto, en el cual
nosotros pudimos, a través de nuestra eficiencia de obtener energía y nutrientes, lograr un sistema digestivo que tenga que utilizar poco energía, poco tiempo. Y fíjate que no tenemos, bueno, algunos sí, panzas gigantes para procesar Podemos hablar de lo que plantas. tú quieras, algunos veganos, sí. No tenemos estómagos para procesar plantas de carencia, o sea, de mucha carencia nutricional y complejidad de digestión, como tienen, por ejemplo, los herbívoros, que están especializados para eso, pero se la pasan comiendo, se la pasan digiriendo y a la vez están diseñados para eso. Tienen dentro de un montón de microorganismos que están especializados en digerir la celulosa y bueno, en todos esos procesos fermentativos que generan y logran, digamos, dar a ese animal la energía y los nutrientes que necesita. Nosotros pudimos, como te digo, a través de nuestra una alimentación compleja, basada en una diversidad muy grande, de alguna forma nosotros contenemos todos los reinos de la naturaleza y también los contenemos, o sea, los asimilamos a través de la alimentación. Y el animal, tróficamente hablando, el animal va juntando. O sea, si tú ves los animales más complejos, se basan también en la alimentación que tienen, su complejidad. Los más simples comen más simple. Un caracol come hojas. El cerebro caracol no es muy complejo, ¿no? Entonces, hay una relación ahí que es innegable, que es súper lógica, no hace falta estudiar biología para esto, o sea, sentido común también. O sea, toda esa complejidad está sustentada en la eficiencia digestiva y en la gran cantidad de nutrientes que puedes obtener con esa eficiencia energética, No, y, energética, y, digamos. y y en la adaptación al medio, o sea, cada uno se ha adaptado al medio en el También, cual ha tenido que sobrevivir. exacto, exacto. Bueno, hay una teoría evolutiva que dice que cuando salimos de la selva y entramos en la sabana, nosotros obviamente no estábamos adaptados a ese medio, pero que pudimos adaptarnos y seguir evolucionando básicamente como carroñeros, porque imposible con las habilidades que tenemos en ese momento, cambiar de medio era como no teníamos forma de cazar o de obtener presas porque las presas, o sea, los animales obviamente que son presas en esos ecosistemas son rápidos, tienen defensas, etcétera. Este es un concepto importante. La naturaleza se defiende a sí misma y también la naturaleza se come a sí misma. Y el pulso de la vida obviamente está en sobrevivir y en generar ciertas características y conductas que permitan esa sobrevivencia. En nuestro caso, subvencionando este confort y este no tener depredadores y no tener esas condiciones de la vida que nos mantenían no solamente con vida, sino con mucho más vitalidad de la que tenemos normalmente ahora, a chancha, ¿no? Es como también eso se ve el mismo patrón en la educación de un niño, de una persona. Si no tiene ciertas circunstancias, ciertos límites, ciertos estímulos y demás, uno se puede achanchar. O sea, mientras puedas, porque es un comportamiento que puede pasar, pero que en la naturaleza sale muy caro. Si tú te achanchas en la naturaleza y tú te duermes en Bueno, la naturaleza, si no estás atento, puedes durar un segundo, de repente, ¿no? Si perdés. Por eso los animales tienen esa tensión que el taoísmo proponen que nosotros recuperemos, ¿no? O sea, aprendiendo de la naturaleza. Estar atentos, no estar estresados, estar atentos. Y ese es el estado de presencia que se busca, ¿no? También con disciplinas orientales. Y en ese estar atento es que también nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida, incorporando también información de otras personas, tener esa actitud que tienen los niños de aprender todo el rato, ¿no? Porque eso también es un gran problema que pasa hoy en día, la especialización. Cuando la gente se especializa tanto, terminan mirando solamente lo que aprendieron y a la vez también les cuesta tanto lograr ese nivel de aprendizaje que es como no le toques eso porque así es el mundo. Y lo mismo también de cómo es la forma de ver el mundo, no solamente de lo que aprenden y en lo que se especializa la gente, sino el cómo ven el mundo. Por eso es tan difícil, ¿no? Cuando se generan estos paradigmas, basados también en una forma de ver la vida muy lineal, mecanicista y simplista. Después transformar eso es un gran desafío. Pero hasta el cáncer se puede remitir. Podemos transformarlo. mira, y obviamente es un desafío porque, claro, hemos llegado a un punto en el cual, o sea, ha sido tan drástico que yo creo que también, viéndolo un poco también a futuro, ha sido tan drástico el cambio que hemos sufrido de ese contexto, que obviamente el cuerpo no ha tenido el tiempo de adaptarse. Porque Claro. si en algo hay que estar claro es que en el pasado obviamente también hubo evolución, Ujú. pero fue lo suficientemente extendido en el tiempo como para que el cuerpo y el ser Claro, humano no se adaptara. exacto. Lo que ha ocurrido a día de hoy es que prácticamente nos han cambiado todo el contexto,
en un par de décadas, en prácticamente los últimos 75, 100 años, y todavía no nos hemos podido adaptar. Entonces yo quiero que la gente empiece a entender de por qué, de cómo está justamente esta destrucción de los suelos provenientes obviamente de la agricultura como la hemos estado haciendo, que sé que tiene un nombre ahora mismo, no recuerdo cómo se llama esta agricultura cuando es como más destructiva que La destructiva, o sea, es extractivista, es degenerativa de alguna forma porque hay una degeneración, ahí te explico un poco más el concepto de ese. de los suelos. Claro, yo ahora lo que quiero que la gente empiece a entender es por qué los vegetales, las frutas, las verduras a día de hoy no nos proveen de la misma cantidad de minerales y vitaminas y hay que, en algunos casos, irlo a buscar en la suplementación. Claro. Bueno, tiene que ver con lo que un poco explicaba antes. O sea, cada especie, bueno, en el caso de la alimentación, una fruta viene de una planta. Esa planta tiene un diseño evolutivo y está acostumbrada a ciertos estímulos del ambiente, al viento, a un tipo de exposición solar, ciertos nutrientes en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Tú cuando haces agricultura, la agricultura no es natural. Es algo que es una invención humana, entre comillas, porque en verdad la agricultura ya existía de antes. El cultivar y el manipular el paisaje ya también otras especies lo han hecho. Pero em, al generar un medio distinto, evolutivamente hablando, para ciertas plantas que encima se hace un monocultivo, eso no existe en la naturaleza. El monocultivo no existe. Eso es una configuración que nosotros hacemos en base a intervención humana, ¿no? De cómo pelar un lugar, sembrar una cosa, matar lo otro, ¿no? Se modifica, se interviene ese paisaje para cultivar una cosa porque yo quiero esa cosa. Vale, eso era lo que me refería cuando te decía que sabía que tenía una palabra, es al monocultivo. Era lo que me Monocultivo es refería. una forma de producir alimento que es una de las malas prácticas, pero claro, una cosa es hacer un monocultivo de un bancal, ¿no? En huerta se llama un bancal cuando haces un pedazo de cultivo, una cosa es un monocultivo ahí y otra cosa es un monocultivo de 1000 hectáreas. Porque tú también esos monocultivos, entre comillas, chiquititos, que en realidad no son monocultivos, pero para explicar un poquito, tú eso lo puedes ir como mechando con otro tipo de cultivos alrededor. Entonces, si tú ves, en realidad hay en relativamente poco espacio, hay bastantes especies. Y eso pasa en la naturaleza y eso se imita con permacultura y otras formas de hacer agricultura. Se imita porque se ve que funciona mejor porque no le dejas toda la comida servida también a las plagas, por ejemplo, ¿no? Tú cuando haces monocultivo, las plantas están, por un lado, más expuestas a plagas, que las plagas tienen toda en bandeja para alimentarse y extenderse, pero también, principalmente, son sensibles a las plagas porque ese suelo, por lo general, no tiene también a su vez la nutrición que tiene que tener. Y ahí entra también la industria, ¿no? Pensemos que también un tema súper importante es que después de la Segunda Guerra Mundial, todo el aparataje bélico se transformó en agricultura. O sea, la guerra se transformó en la guerra contra la naturaleza, ¿no? Que ya viene de antes también, pero se extendió como esa guerra contra la naturaleza de alguna forma, por fines económicos y obviamente bueno, de aprovechar esa maquinaria que, o sea, los que estaban detrás de eso no querían perder. Entonces, ¿qué hicieron? No sé, por ejemplo, hoy me enteré que el aceite de canola en Canadá se producía para abastecer a la guerra, ¿no? En Estados Unidos tenían una demanda muy fuerte de aceite como lubricante. Y después se ¿Qué lo hace terminó con toda esa metiendo. producción? Claro. ¿Cómo? Claro, ¿qué haces con eso? Entonces, em, porque claramente mucha gente detrás de esos intereses no tiene la ética que tenemos por ahí nosotros. Entonces, les da lo mismo la gente, solo quieren vender. Y muchas veces también en la industria hay gente ignorante y simplemente repiten o quieren hacer plata y no dimensionan lo daño que es lo que están haciendo. Y que son parte también de una forma de ver el mundo que está destruyendo el mundo. Y a nosotros mismos también. Entonces, em, Claro, por un beneficio a corto plazo, claro, totalmente. claro, una visión lineal de la vida y poco trascendente también, porque el concepto de trascendencia también parece que es algo que también puede ayudarnos a encendernos a nosotros como consumidores, que nos hagamos más responsables. Ahí nos metemos un poquito más con eso, pero para cerrar un poco la idea, eh, la forma de hacer agricultura moderna, actual, es prácticamente minería, es extractivismo, porque manejan un paisaje para producir cierta cosa y lo único que importa es el rendimiento económico, ¿no? Que también al mismo tiempo, como ha evolucionado también los mercados y los rendimientos,
la realidad es que muchas veces los agricultores andan justos, los que son dueños de tierras, y, porque están en un modelo económico Bueno, que encima lo que se los subvenciona el come. Estado. Si no, no fuesen tan rentables como son. En Europa, por ejemplo, que ahora se lo están sacando o se lo quieren sacar, hay todo un tema ahí. Claro, justamente hay una subvención. Esa palabra es muy importante para entender todo esto. Hay una subvención para esa agricultura ineficiente, porque en realidad nos han vendido, por ejemplo, la Revolución Verde. Fue una gran mentira. Supuestamente para alimentar el mundo necesitamos este modelo con grandes máquinas y con una pila de insumos, y es la única forma de obtener rendimiento. Claro, eso es una forma, es como, al final, puedes hacer una analogía también con el cuerpo humano, ¿no? De repente puedes meterle anabólicos, meterle cosas, meterle unas magias ahí y demás, y parece que, viste, que está sano, que está productivo, que está fuerte, pero te quiero ver en 1 año, 5 años, 10 años. Lo mismo con ciertos tipos de alimentación, ¿no? O sea, a lo mejor pareciese que te está haciendo bien, pero hay que ver a largo plazo, ¿entendés? Entonces, en el caso del modelo de la agricultura industrial, hay empresas, Bayer, Monsanto, etcétera, que están detrás de un escritorio Ya me queriendo hacer censuraron el plata. episodio. ¿Cómo? Ya me censuraron el episodio. Ahí No, claro, pero me pones en el mute ahí. lo que quiero que la gente entienda es que, claro, cuando hay un beneficio económico, generalmente todo este tipo de empresas, o sea, van a por su beneficio, Exacto. no ven personas detrás de lo que están haciendo. Sí. Ven gráficas y ven números. Exacto. Y también está la propaganda, ¿no? O sea, así como el gobierno te vendía ideas para la guerra, te vendía cosas, la industria también de la agricultura también te vendía esta idea, por ejemplo, de la Revolución Verde. Y en realidad no es puede ser más productiva, pero en un corto plazo. En realidad, en un largo plazo, la agricultura regenerativa, voy a explicar un poquito más ese concepto, la agricultura regenerativa es más eficiente. ¿Por qué? Porque no hay nada más eficiente que la naturaleza. Toda la supuesta rentabilidad superior que puedas obtener está supeditada a cierto contexto tal vez del mercado y otros factores, o a obtener, a exprimirle a ese suelo o a ese lugar más de lo que puede dar naturalmente de una forma más sustentable en el tiempo. Entonces, claro, a corto plazo a lo mejor puedes sacar más rendimiento, pero a la larga, mucha gente que ha estado en este modelo tiene después una tierra totalmente destruida, compactada, desmineralizada, sin vida. Y ese suelo muerto, tenés que seguir como un adicto, ¿no? Tenés que seguir dándole los insumos y metiéndole las maquinarias que les venís metiendo para que funcione. Y bueno, pasa un poco también con los paradigmas nuestros. O sea, para transformar un paradigma necesitas igual una inversión de, bueno, capacitación, conocimiento, una motivación, ¿no? Un propósito, un por qué cambiar. Como una persona que se quiere sanar, es lo mismo. Entonces, eh, hay gente que está haciendo eso y ya lo ha hecho. Lamentablemente, obviamente, es un porcentaje todavía pequeño, así como la gente que se está alimentando bien de verdad, consumiendo alimentos reales, entrenando y demás, todavía es un porcentaje bastante pequeño, pero al mismo tiempo el potencial es enorme. Por ejemplo, me reuní hace un par de días, tuve unos mates con Pablo Borrelli, que es el fundador de Obis 21, que trabajan con manejo holístico acá en Argentina, son el hub del Sebory Institute. Sebory es el creador de manejo holístico, que es un zimbabuense, que básicamente apasionado por la vida silvestre descubrió que en realidad el ganado, al cual él odiaba porque lo relacionaba a la destrucción de su hábitat, de la naturaleza, digamos, después entendió que en realidad al observar, porque ahí está también el tema de observar, o sea, contemplar, probar, experimentar y demás, se fue dando cuenta que en realidad eh, los animales no son el problema. Como dicen en inglés, it's not the cow, it's the how. Entonces, en realidad, igual que el ser humano, en realidad. El ser humano es el problema, pero también es la solución. O sea, nosotros en realidad tenemos una potencialidad enorme también de regenerar y de transformarnos para beneficio individual, familiar y social y ambiental también. El tema es despertar ese potencial dormido. Y ahí tenemos el desafío de cómo, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que con cierta forma de imitar a la naturaleza. Volvemos de nuevo a imitar la naturaleza, ¿no? Porque, como te explicaba antes, la naturaleza es lo más eficiente que existe y genera siempre cada vez más vida, excepto que hayan situaciones, no sé, un tornado, un tsunami. Y lo que estaba terremoto. pensando, que además, o sea, han sido millones de años de evolución y de adaptación. Por eso funciona la forma en la que funciona. Exacto. O Y sea, es una inteligencia natural, valga la redundancia,
que está muy perfeccionada. O sea, son 3.500 millones de años de evolución que también están dentro De nuestro. perfeccionamiento, claro. Exacto. O sea, eso es lo que también yo quiero que la gente entienda, que no es por nada que es más eficiente aún, por lo menos a día de hoy, que lo que podemos hacer nosotros. Exacto. Y no es un romanticismo, no es una visión utópica de las cosas. Es darse cuenta que en realidad estamos metidos en una forma de pensar y de vivir que está totalmente errada en el sentido de que no nos está haciendo bien. Y no está haciendo bien a nadie, ni a la sociedad, ni al planeta. Y tenemos la oportunidad de abrir un poco y ver, ¿no? A mí, yo invito un poco a la gente a mínimamente estudiar estas cosas, o a enterarse de estas cosas. No necesitan estudiar biología, no necesitan volverse ecologistas, no necesitan ser activistas ni héroes, pero sí tenemos que ser más protagonistas un poco de la vida que tenemos y la mínima responsabilidad de saber lo que implica cada consumo que yo hago. O sea, yo siempre digo, yo nunca creí en la política mucho porque siento que está tan corrompida, que es un organismo tan corrompido que es difícil realmente que venga alguien que tú votes y que solucione las cosas. Eso lo encuentro demasiado, no sé, eso sí es utópico. Pero si poco a poco generamos un cambio cultural, que de acá a un año no se note mucho, pero algo cambie, y de acá a 10 años y así, y creemos realmente que se puede, o sea, los resultados podrían ser tremendos en realidad. O sea, el potencial es enorme. Pero si todos seguimos creyendo que da lo mismo lo que compro, a quién le compro, si le compro al chino de la esquina, da lo mismo que si le compro al emprendedor que está trayendo, no sé, de repente de algún agricultor que hace las cosas bien y alimenta sin porquerías a su ganado o lo que sea, es como que ahí por lo menos estoy apostando por el mundo que quiero. Entonces yo digo, Y que al final, mira, lo que yo siempre digo, y me parece brutal además que lo menciones, es que creo que muchas veces subestimamos la capacidad que tenemos de, no quiero decir de cambiar el mundo, pero sí por lo menos de cambiar nuestro entorno con esas acciones sí, diarias. O sea, al final total. cada vez que uno va a un supermercado y coges un alimento y no otro, es un voto. Eso te iba a decir. Estamos votando, cada día votamos con lo que hay detrás del alimento, porque hay toda una historia detrás. O sea, puede haber explotación infantil, puede haber abuso laboral, puede haber una contaminación más o menos. O sea, hay un impacto detrás. Y claro, como son gotitas, pensamos que no impactan, pero estamos con todas esas gotitas transformando todo el rato, en realidad. Y a lo que iba con recién cuando citaba a Pablo Borrelli, me decía, en ganadería transformar el modelo de ganadero del convencional, inclusive el industrial que se ha metido también en el país a través del feedlot y en la terminación a grano, porque debería ser todo a pasto. En ganadería es evidente los números y las personas que trabajan con ganadería regenerativa, manejo holístico, que trabajan con ellos, eh, la relación de productividad es como de 90 a 200, para que te hagas una idea. Entonces, los números por lo menos es una transformación bastante rápida en ganadería. Tiene esa gran ventaja que con otros productos es más difícil la transformación, es un poco más lenta. Pero con ganadería es mucho más eficiente hacer las cosas bien y en base a cómo trabaja la naturaleza y a pasto. Entonces, claro, el tema es que tengan el conocimiento, que tengan la motivación para hacer ese cambio. Yo, por ejemplo, conozco unos productores en Córdoba que en ese momento tenían, ya hace como 10 años casi, tenían como 300 hectáreas o por ahí. Y la cosa es que ellos se dieron cuenta que estaban destruyendo su suelo. Una familia se dio cuenta de repente y como que, ¡pah! Y encima también financieramente estaban mal, descubrieron estas propuestas de ganadería regenerativa, etcétera, y se volcaron de lleno a estudiarlo, a aprenderlo y se transformaron del modelo de soja-maíz a hacerse ganaderos y enseguida resolvieron financieramente en poco tiempo. Lo que pasa es que tú cuando haces ganadería, los resultados los ves de un año a otro. Es bastante rápido como trabaja. Tengo que explicar un poquito el tema del pastizal para esto. No sé si sigamos con eso, Sí, cerramos sí. buena idea. No, y bueno, igual te quería comentar algo porque volviendo un poco al tema también de como los nutrientes a nivel del suelo y el desgaste que está ocasionando toda Mm, esta agricultura, este monocultivo, etcétera. sí. Y es, porque claro, yo lo veía, mi tío en Italia, mis tíos tienen un huerto pequeñito, y él cuando yo traía las frutas del supermercado, él se reía porque claro, los guardaba en el refrigerador y no se ponían malos. Mm, Y claro, él cada vez que abría el refrigerador y veía la fruta, se reía y me decía, David, es que eso no debería ser así. mm, O sea, las frutas deberían dañarse mucho más rápido y es donde te das cuenta también toda la cantidad de químicos que utilizan, no solamente para producir la cantidad de cosas que quieren producir en ese mismo espacio de terreno, sino para luego que
que tengan más Para vida la útil, cosecha, ¿no? para que dure más, sí. Sí, para que luego dure Sí, más, pero me refiero en el almacenaje de una persona normal. claro, claro. Y que luego al final era lo que él me decía. O sea, para yo no, como él en su huerto no utilizaba todos estos químicos, él tenía que ir allí fuera todos los días, sentarse en el huerto y matar cada insecto que viera. O sea, cada... Sí, ahí igual en la agricultura, la ganadería, como te decía, es mucho más fácil mostrar que la conversión es mucho más conveniente financiera y biológicamente, porque es mucho más notorio, pero en la agricultura es un poco más complicado, porque es más difícil la agricultura que la ganadería, podría decirse que es más difícil en líneas generales, y también depende de qué estás comparando. Y la formación que tenés y la extensión que tenés y dónde estás y un montón de cosas. En cambio, ganadería puedes hacer en casi cualquier lado virtualmente. Es una gran ventaja de la ganadería a nivel de impacto de tanto en la economía como en la producción de alimentos y como en poder manejar un paisaje productivo con muy poco recurso, con poca gente y produciendo mucho alimento, como digo. Em, el pastizal es un ecosistema muy, muy eficiente. En realidad, un pastizal bien manejado podría decirse que tranquilamente puede superar la fijación de carbono en el suelo versus un bosque o una selva. Y parece re loco porque vos ves una selva o un bosque y lo ves más exuberante, abundante, pero claro, hay un tema también de conversión, porque al final la energía, ¿de dónde viene? El Del sol. sol. Entonces, la capacidad de un paisaje de procesar esa energía y transformarla en materia orgánica es muy rápida en el pastizal. Las hierbas son muy veloces en su crecimiento. Entonces, la gran clave que descubrió Alan Savory es, bueno, Alan Savory, entre otros, que empezaron a aprender de cómo funciona el mecanismo la relación establecida por muchos millones de años de evolución, como hablábamos antes, entre el herbívoro y el pastizal. Es indispensable porque antes se creía que el animal, en realidad, el sobrepastoreo deterioraba un paisaje, pero en realidad no es el sobrepastoreo, es cómo esos animales están en ese lugar y cómo transitan los tiempos también. Si tú juntas muchísimos animales en una hectárea y los dejas no sé, un día entero y se comen todo y bostean todo y pisan todo y mueven todo y después se mueven a otra hectárea, tú ese impacto ahí va a ser positivo. Vas a lograr un impacto positivo porque van a fertilizar, van a sembrar, van a hacer como una intervención, una perturbación del suelo que va a ser positiva a lo largo. En cambio, si tú tienes así distribuido, porque la naturaleza es como, funciona con ciclos y con movimientos, ¿no? Ahí podemos volver también de nuevo a los minerales, ahí volvemos a los minerales. Esos ciclos y movimientos, esa danza de la vida, a través también de los cazadores que mantenían unidos en manada y en movimiento a los herbívoros para protegerse, que al final son un nivel también de organización, la manada, ¿no? Porque tenés al individuo, pero el individuo solo a veces no sobrevive. Una abeja sola no sobrevive. Tenés la colmena, ¿no? En este caso de los herbívoros, tienes las manadas que se protegen y permiten también todo este movimiento que beneficia al suelo. Y se mantienen en movimiento por los predadores, pero también porque al final es como la naturaleza siempre busca y tiende al equilibrio. Y es como una, yo lo vi en Medellín, porque estuve viviendo a las afueras de Medellín. Claro, al final te das cuenta que es como una danza, de forma natural el animal va a ir a buscar donde hay pasto, y es lo que tú decías, al día siguiente no se va a quedar en el mismo lugar y es como esa danza Porque caga cíclica. y mea ahí también. Claro, Entonces tiene que ir moviéndose. Sí. Sí, es todo un equilibrio que se genera con las estaciones y una cosa hermosa en realidad. Y entendiendo eso, se pudo replicar a través del cerco eléctrico, poder hacer que la manada se concentre en un espacio y poder moverla con pastoreo rotativo. Y eso es como para poder replicar lo que pasa en un paisaje natural. La tecnología al servicio con un buen bien, un buen fin, ¿no? O sea, entonces, y como te decía, ese paisaje con ganadería es tremendo cómo mejora su fertilidad día a día. Y volviendo al ciclo de los minerales y demás, en un ecosistema o un paisaje productivo que imita la naturaleza, tú tienes un movimiento de los minerales y las sustancias que tiene el suelo, con las que se alimenta la planta, con las que se alimenta el animal y capaz que otro animal, y en esa pasaje, en esa cadena trófica, se está bombeando de alguna forma los nutrientes del suelo. Pero ese suelo tiene que estar justamente en equilibrio y con una forma, digamos, de intervenir ese suelo que respete la biología y los ciclos naturales
la microbiología y el crecimiento de las plantas y toda esa danza de la vida que se está buscando, ¿no? Por eso una agricultura regenerativa se imita la naturaleza y se logra eso. Por eso no alcanza con una agricultura natural, como de repente, por ejemplo, la que me decías de tu tío, ¿era? De mi tío, De tu sí. tío. A lo mejor uno con buenas intenciones puede hacer una huerta orgánica, está todo bien, uno puede tenerla de hobby o para tener para su casa, pero a veces pasa que los métodos productivos, cuando no son eficientes, no son escalables o no son reproducibles, y al final termina ahí ofreciendo el producto a la industria y termina siendo más competitiva la industria porque falta el conocimiento y falta también, obviamente, después cadenas de comercialización, etcétera. Pero Bueno, y también falta el nivel de conciencia del consumidor de, o también, sea, también, de no exacto, consumirte un aguacate que viene de la otra parte del mundo, también, o un kiwi también, que viene de Asia y tú estás aquí exacto, en Sudamérica, o sea, exacto, exacto. Y por varias razones, porque, o sea, ahí en el tema ese, volviendo a a la eficiencia en la producción de los alimentos, el productor puede ganar mucha eficiencia, hay gente que puede estar siendo orgánico, pero de forma muy ineficiente y termina teniendo productos de calidad media o baja, o por ahí productos de buena calidad, pero un costo productivo alto que a la vez también tiene que cobrar lo que tiene que cobrar para poder mantenerse en ese sistema, o sea, con ese sistema productivo, y llega al consumidor a X precio. Pero sería bonito que el productor pueda bajar los costos, bajar el precio, que también haya intermediarios con ética, que no simplemente apunten al margen y aprovecharse de ciertos sectores de la población que pueden pagarle y que le cobran caro, y se restringe el mercado a algo como gourmet o orgánico, como segmentado y elitista, que es una estupidez para mí. Eh, entonces, si logramos bajar esto, pero es que lo ideal sería quitar el intermediario. sí, no, porque el intermediario también, o sea, tú como consumidor, si no tienes intermediario, le tenés que comprar no sé cuántos productores. ¿Y quién tiene tiempo para eso? Claro, O buen sea, punto. el tema es que el intermediario tenga una ética y un criterio, y bueno, eso es lo que intentamos hacer con Espacio Regenera, ¿no? O sea, obviamente vivimos de eso y es un negocio, pero al mismo tiempo también empezamos este negocio justamente porque veíamos que hay pocos actores con esta ética, digamos. Y creo que en general escasea el intermediario que no solo busque lucrar, sino que también pueda, lucrando, dar un buen servicio y seleccionar alimentos de todo el país y otras partes también del mundo de repente, un criterio de calidad y origen sustentable, pero también ético a nivel social, que sea lo ideal que deberíamos estar todos consumiendo, y ojalá cada vez haya más productores para también ir cambiando el mercado. Volviendo a este tema, si logramos bajar los costos y logramos competir o acercarnos por último un poquito a la industria, sería muy bonito porque cada vez más gente podría acceder. Entonces esa brecha sería muy interesante poder ir cambiándola, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, del lado del consumidor, por supuesto que pasa esto de que si comer sano es más caro, que también eso es un poco discutible y también depende con qué menú tenés, cuántas veces comes al día, tu tipo de alimentación, un montón de cosas. Uno siempre se las puede rebuscar, pero digamos, el que quiere puede también. Y si uno invierte en ese tipo de alimentos, además de que va a estar apoyando unas realidades mucho más bonitas que las otras, también está uno invirtiendo en su bienestar y en su salud, ¿no? Entonces, esto es un poco que seguramente tú lo tocas varias veces de tema, que al final, aunque gastes un poco más, vas a gastar después mucho menos en un mediano y largo plazo en un montón de cosas. Ayer mi viejo, por ejemplo, lo llevé a acupuntura y por suerte en el caso de él fue algo que respondió así y le mejoró un montón. No importa lo que tenía, ¿no? Pero a lo que voy es que le mejoró un montón. Y a lo mejor el loco ya estaba ahí como, no sé, yendo a el especialista de no sé qué, anda a saber qué le decía. eh, y son cosas que en realidad cuando uno recurre bueno, por ejemplo, en el caso de la medicina china, que obviamente hay otras medicinas también, pero esta es una de las medicinas que tiene una visión integral y que de repente te puede resolver cosas o por lo menos mejorar cosas que con la otra visión más, viste, industrial y Farmacocentrista, farmacológica. claro. Claro, te empiezan a meter fármaco, y al final eso no es gratuito, ¿no? No es gratuito porque después tenés un costo ahí. Como decías vos, con los alimentos esos que tienen esos preservantes, eso tiene un costo. O sea, puede ser práctico, pero tiene un costo. Y lo estamos pagando y cada vez más. Claro, y la pregunta ahí realmente es, porque lo que te estás ahorrando a día de hoy, porque esa es la respuesta de casi siempre, de que, bueno, no puedo comer así porque cuesta mucho más, pero siempre hay un costo añadido. ¿Quién lo está pagando? ¿Quién lo está pagando ahora? ¿Y cómo estás hipotecando tú también tu futuro, Exacto, tu salud a futuro, exacto. justamente por ahorrarte un dinero en el presente? Claro.
Claro. Sí, eso es un tema súper importante porque claro, el cambio cuesta, entonces es más fácil, en vez de cambiar, decir, no, no se puede. Eso es mucho más Yo, fácil y es la mira, alternativa. yo lo que siempre digo, Pato, es que yo mientras, o sea, porque hay mucha gente que siente cuando uno habla de este tipo de cosas, lo siente como un ataque porque obviamente Ujú. estás tocando puntos delicados, ¿no? Sí, De una cultura, de paradigmas, sí. etcétera. Y yo lo que digo es que, por una parte, lo que tú mencionabas antes, de que la persona se lo cuestione, se cuestione por lo menos las cosas que está haciendo, y que cuando lleguen las consecuencias las asuman. O sea, Mm, en algún momento les va a tocar asumir la responsabilidad de las consecuencias de actos que vivieron en el pasado claro, por no querer justamente o cuestionarse las cosas o asumir esa responsabilidad en el momento en el que tocaba. sí. Entonces yo creo que parte todo de allí y sí me gustaría por lo menos, retomando un poquito el tema de los suelos, de que la gente, de cómo justamente esa producción que tenemos a día de hoy en cuanto a la agricultura, me quería, lo apunté aquí, la pirámide alimenticia, porque me quería meter también en cómo justamente estos beneficios en este caso, la agricultura, hizo que empezáramos a comer o transformó, prácticamente volteó la forma en la que nos alimentábamos, por un beneficio, porque al final cuando tú le das la potestad al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de diseñar la pirámide, ni tontos que fueran, como para poner en la cima todo lo que ellos producían. Mm, Lo van a poner en la base, una vez más, por un beneficio económico. Pero me gustaría que, sobre todo, que explicaras un poquito más de por qué esta destrucción de los suelos hace que o ha ocasionado que a la larga, o sea, se habla de una barbaridad, creo que es un 70% de pérdida de minerales y vitaminas de los alimentos que estamos consumiendo, que al final lo que nos lleva es a depender de la suplementación, en estos mm, casos, para complementar eso que no estamos consumiendo a través de la alimentación. sí. ¿Cuál es la pregunta? Que cómo esta agricultura destructiva Sí. que hemos adoptado en la sociedad moderna ha ocasionado que los alimentos que estamos consumiendo, por muy naturales y por muy comida real Ujú. que sea, no nos provean de los nutrientes que nos deberían proveer. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la solución? No, que por qué ¿Por qué pasa? justamente, sí, por qué están desmineralizados los Por lo que alimentos a te día de hoy. explicaba, o sea, si la planta tú la haces crecer, por ejemplo, hablando de la planta, ¿no? Tú la haces crecer en un suelo, que es el que tiene. La planta va a crecer como pueda. A veces va a crecer más vigorosa, menos vigorosa. Entonces, los suelos ancestralmente, evolutivamente, son súper fértiles. Tienen mucha carga de minerales, tienen un montón de contenido y sustancia a través de los ciclos biológicos que están ahí. A través de manejar ese suelo de una forma, como te decía antes, mecanicista, lineal, extractivista, etcétera, tú ese suelo lo simplificas. Lo simplificas porque no está todo ese dinamismo que había antes de la vida en ese paisaje que sostenía a los minerales ahí, en el suelo fértil, ¿no? Entonces se empieza a lixiviar eso, se empieza a ir para hacia la roca madre o al mar a través de los ríos, se erosiona el suelo, se pierde suelo, se pierde materia orgánica, se pierde todo ese suelo esponjoso y fértil que se va cultivando con milenios, ¿no? O sea, si tú rompes esa complejidad, simplificas ese sustrato al final en el que se sostiene la planta y del cual se alimenta, simplificas también esa planta. Y la planta a lo mejor va a crecer igual, pero no con la cantidad de nutrientes que debería tener y a la que estamos acostumbrados hace millones de años. Eh, y la planta, como te decía, alimenta al animal. Y después cuando te comes al animal, el animal saca la nutrición de la planta. No la inventa, no se la chupa del suelo. Porque come, se alimenta de plantas, por ejemplo, ¿no? O también de animales. Entonces, esa complejidad de ese animal va a ser menor. Por eso también en la industria, cuando peor lo alimentas y más lo alienás a ese ser vivo de sus comportamientos, de su exposición al sol, un montón de cosas, más débil es y más insumo tenés que meterle, más se puede enfermar. Le vas a meter antibióticos, le vas a meter un montón de cosas para sostener ese modelo productivo, para llegar a la góndola con ese pedazo de animal, por ejemplo, ¿no? En este caso. Pero ese pedazo de animal no tiene nada que ver con lo que era hace 1000 años, 500 años, inclusive 100 años. La industria tiene como 100 años, ¿no? Bueno, la agricultura tiene más, pero lo que voy es la agricultura industrial es la que ha transformado tanto el alimento hoy en día. Y además, como te digo, te llega sin esa carga de minerales, pero también con otros compuestos con los que tienes que lidiar.
Tú hablabas hace poco de cómo a ciertas producciones de cerdo le dan cualquier cosa para comer y en eso va plástico y se lo tragan, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay ningún criterio en ese sentido y lo único que importa es producir. Eso es un poco el tema de la explicación de los minerales, como al final tú no accedes a esa complejidad del alimento y por eso necesitas suplementarlo, porque tu cuerpo está preparado. Tu cuerpo de repente, si tú no le das la nutrición a la que está acostumbrado hace milenios, no va a funcionar óptimo. Va a funcionar distintos rangos, ¿no? Esa es un poco Claro, una explicación a nivel de minerales, y es un poco, o sea, porque lo uno un poco a lo que hablaba vitaminas. con Leandro de, al final no es algo extra que le estamos dando al cuerpo, es simplemente lo que él se espera. O sea, nuestro cuerpo está hecho Claro, para moverse, él se espera movimiento. exacto, Nuestro cuerpo se espera nutrientes, o sea, está hecho para justamente procesar nutrientes y funcionar a partir de exacto. densidad nutricional, y es lo que se espera cuando uno se alimenta. Y es curioso porque bueno, tú hablabas del caso de los cerdos, pero en el caso de los pollos los engordan exponiéndolos a la luz artificial Claro, y dándoles cereales. claro, Entonces, claro. no entiendo por qué a la gente le sorprende, o no le sorprende que justamente la humanidad está enfermando y está engordando bajo las mismas circunstancias, expuesto a la luz artificial y alimentándonos con cereales. Sí. Bueno, también un poco pasa lo mismo con las personas. Estamos en un modelo en el cual bueno, la esclavitud se abolió, pero, no, pero igual sigue funcionando, sigue operando y en distintos tipos de realidad. De alguna forma, nosotros mismos nos podemos hacer esclavos de un sistema en el cual nos encerramos a laburar 8 horas por día, debajo de luces artificiales y a comer de cierta forma, con un contexto muy similar a la producción industrial de animales. Y en la cual estamos desnaturalizándonos, degradándonos, a la vez también con un nivel de exigencia y de rendimiento y de estrés y un montón de cosas que también ponen a prueba esta máquina, y que si esta máquina no tiene lo que tiene que tener, no va a funcionar de forma óptima y va a tener ciertos problemas, ¿no? Bueno, y A que lo largo del tiempo. los problemas lo estamos viendo. Hace poco salió un Exacto. estudio que demuestra, o sea, que hablaba de un aumento de un 79% en distintos tipos de cáncer. Mm. O sea, claro, las consecuencias las estamos pasando justamente de Sí, esa distorsión del contexto con lo que nuestro cuerpo se espera, porque sí, yo quiero aquí también que la gente comprenda es que han sido millones de años de adaptación, que lo hemos cambiado en prácticamente los últimos 75, sí, 100 años. sí. Sí, también es necesario ver todo esto de forma sistémica. O sea, nosotros no existen individualidades, existen todos, ¿no? Y tenés todos hacia arriba y todos hacia abajo. O sea, tu cuerpo es un todo, que a su vez tiene totalidades adentro, tenés órganos, tenés toda una complejidad. Y a la vez estamos insertos en otra complejidad mayor. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas así, todo cambia. Y uno va logrando encontrarle sentido a las cosas y cómo transformar, en este caso hablamos bastante de alimentación, pero también es necesario transformar un montón de cosas. O sea, desde la forma de parir hasta la forma de morir. Y todo lo que hay entre medio. Bueno, vamos a tener que extender el horario de editor, por favor, 5 horas más para el episodio. Mira, es muy complejo y me llama la atención, o sea, el que hay que vernos como parte de un sistema, Sí. realmente, y no como algo aislado. De hecho, lo había apuntado antes, de por qué, no sé, me da la sensación de que el ser humano históricamente, o por lo menos en la modernidad, en la era moderna, nos hemos visto como algo aislado y como superiores a todo el resto, cuando no nos estamos dando cuenta que somos parte de ese ecosistema, y es Ujú. justamente lo que nos está enfermando, porque al final las consecuencias están allí y las estamos viendo. Por eso tanto se habla de que justamente este ecosistema muerto en el que estamos viviendo es lo que nos está enfermando, por lo aislado que estamos Claro. de lo que era nuestro entorno natural Sí. durante millones de años de evolución. Y yo quería sobre todo resaltar lo que tú comentabas, que se entiende también que esa cadena de destrucción del suelo implica una cadena, o sea, implica una destrucción hacia arriba. Básicamente tú destruyes el suelo, desmineralizas los vegetales, al desmineralizar el alimento, pues haces que el animal tampoco tenga la misma capacidad de producir los nutrientes, o sea, de aportar los nutrientes que Ujú. nos debería aportar. Y esto te lo comento porque a mí me llamó la atención un estudio que creo que es de Billy Hortensi del 2021, porque ellos ponen en una gráfica los alimentos por densidad nutricional. Mm. Y claro, más arriba obviamente tienes órganos, tienes vísceras, tienes la carne roja, pero más hacia abajo, a pesar de que son alimentos también densos de nutrientes, quedan relegados lo que es no tan abajo, obviamente como productos procesados, harinas, etcétera, pero me refiero más abajo dentro
densidad nutricional, quedan relegados alimentos como el pollo, el pescado y el cerdo. Entonces, claro, me he dado cuenta justamente aprendiendo mucho de lo que tú divulgas o lo que tú promueves, que no se debe necesariamente a la baja densidad que te puede aportar ese tipo de carne, sino el problema suele ser la alimentación. Claro. Porque te das cuenta que la alimentación de los pollos es cereales, la alimentación de los cerdos es literalmente basura. Y que más alejada de su naturaleza, ¿no? Como los pollos y los cerdos son omnívoros. Claro, y que están perdiendo su densidad nutricional, claro, por la alimentación y el estilo de vida que llevan. Exacto, sí. Se nota más. Y a la vez también al ser omnívoros le dan más porquerías, porque toleran más que le den cualquier cosa, tienen como otro tipo de metabolismo. Y también, volviendo al tema de los suelos, como dice el agricultor Jairo Restrepo, cuando tú simplificas el suelo y simplificas el alimento, simplificas acá y simplificas acá. Y ahí es más fácil dominar, es más fácil mantener el control, ¿no? Y por eso también es súper importante que transformemos eso, porque yo, por ejemplo, lo vivo en carne propia, o sea, el tema de los cambios de alimentación, comer más denso nutricionalmente y demás, síntomas que se me han ido, me siento con más energía, bueno, recientemente, hace un año y algo, empecé a entrenar, y son cosas que van haciendo un cambio importante. O sea, nosotros tenemos, se dice 37 billones de células, por eso siempre digo que somos millonarios, tenemos mucha inteligencia incorporada, a pesar de que en nuestra cultura no se nos aliente mucho a decirnos que somos capaces e inteligentes, sino más bien lo contrario, pero tenemos un montón de inteligencia que también tenemos un potencial enorme. Entonces, creo que es re importante ver eso objetivamente y decir, puta, igual no estamos tan mal. O sea, tenemos un potencial enorme. Es fácil ver las cosas como de forma negativa porque, bueno, ahora hablamos recién del tema de que nos encerramos y la cosa. Pero al mismo tiempo también la gente tiene tiempo para redes sociales, ¿no? La mayoría de la gente yo creo que tiene, no sé cómo estará el consumo promedio de redes sociales hoy en día, pero le dedican un buen rato todos los días. Sí, creo que la última vez que leí un estudio eran como entre 5 y 7 horas al día. Es tremendo. Es brutal. Tremendo. Antes Y eran no solo es el 3 horas. tiempo, es la energía, bueno, ni hablar del tema de las pantallas, ¿no? La exposición a la pantalla, cómo te consume eso, pero es cómo nos distrae y bueno, obviamente hay gente que consumirá mejores o peores cosas, pero también es una forma muy fuerte de manipular, ¿no? O sea, inclusive de poner a un presidente en ese lugar, ¿no? También, que ya ha pasado. Sí, no, hay Eso es muy investigaciones, peligroso. esto ya no es conspiranoico, esto es investigación, el famoso caso de Cambridge, que hizo Facebook, que se descubrió que manipulaban obviamente la opinión a placer, ¿sabes? No es algo nuevo. Bueno, y para no meternos en terrenos cabrosos de hablar de política, a lo que quiero ir un poquito es a reconocer y potenciar ese potencial que tenemos de transformación y cada uno lo podrá trabajar a distinto nivel y podrá hacer más o menos ciertos cambios. Obviamente, también las personas mientras más grandes son, más les cuesta cambiar, que obviamente hay excepciones y hay gente que cambia un montón a edades muy avanzadas. Entonces, al final no hay que limitarse y permitir uno dar ese pulso. El concepto yo vengo hablando hace rato de cultura regenerativa, inspirado en la agricultura regenerativa, porque en esta búsqueda de cómo proteger la naturaleza, que también me llevó al final a proteger al ser humano, porque también somos naturaleza y nos merecemos estar bien, y al mismo tiempo tenemos más potencial también de no solo bajar el nivel destructivo, sino potenciar la regeneración a nivel planetario, estando bien. Porque si estamos con una enfermedad o con problemas, con cosas, tenemos menos energía, menos potencial, menos atención para poder transformarnos no solamente nosotros, sino también transformar nuestro entorno y hacer un cambio real, que no es utópico, es realista, es posible. Termina siendo utópico o viéndose como utópico porque estamos tan encerrados en una forma de ver las cosas y creemos que tenemos tan poco poder y que el poder lo tienen unas pocas personas en el mundo, que eso es lo que mantiene el status quo al final. Hay una película muy buena que se llama Bichos, en la cual están las hormigas dominadas y al final es un poco eso, ¿no? Es ese juego de, al final empezamos a sumar fuerzas y podemos hacer grandes cosas. Y me dio mucha esperanza hablar con Pablo Borrelli hace poco, porque él me decía, por ejemplo, no sé, hablábamos por ejemplo de Bill Gates y no sé qué, que está comprando tierras en Estados Unidos, no sé cuánto. Y él como que dijo, sí, pero también hay un montón de gente que está haciendo un montón de cosas muy buenas. Ya si Esto no sale el en la televisión. episodio, Pato, no lo habían censurado hasta ahora, y ahora sí. Por favor, Censúrame no vos, menciones censúrame lo vos de la antes, mejor. pandemia. Claro.
Mira, claro, aquí al final nos podemos poner los conspiranos, o sea, todo lo conspiranoico que podamos. Yo lo que quiero que la gente entienda es que son beneficios. Al final nosotros los trabajadores, esas hormigas, somos básicamente eso, somos trabajadores de una empresa y la empresa es el Estado. Y el Claro. Estado va a velar por su beneficio y su supervivencia a lo largo del tiempo. Y a partir de allí, pues cualquier estrategia, o sea, esto es como el vale todo, o sea, Y también que en permacultura se dice valorar lo marginal. También estamos en un sistema recontra rejodido, súper injusto y horrible, en el cual tú también caminas por la calle y ves a alguien ahí tirado y no podés hacer nada. Y lo mejor que atinamos a hacer es a bloquear y sensibilizar, porque si no, no nos afecta, o que es natural que nos afecte, porque no, naturalmente yo creo que el ser humano tiende a ayudar sin límites, pero estamos en un sistema en el cual no puedes hacer eso porque te haces mierda, o sea, te desintegras. Pero sí podemos hacer cosas concretas dentro de nuestras posibilidades económicas, de tiempo, de ganas, etcétera, que sí sean un aporte de la sociedad, que no es ni siquiera hace falta ser tan solidario, ni tan altruista, ni tan. Es por lo menos desde las cosas que yo hago en el día a día como hablábamos antes, las cosas que yo compro atrás una realidad. Entonces yo puedo comprar mejor y puedo economizar en otras cosas y buscar cómo equilibrar. Y yo estoy ya siendo parte más de la solución que del problema. Y yo creo que ese es un poquito el juego, ¿no? Por eso yo como te explicaba recién, descubrí la agricultura regenerativa, porque yo venía así, la permacultura, está buenísimo, la agricultura natural, la orgánica, no sé qué, pero el concepto regenerativo a mí me voló en la cabeza, porque al final es entender que un lugar también degradado, destruido, tiene un potencial de regenerarse. O sea, la vida es alucinante, y también existen saltos evolutivos y cosas que pueden pasar, eh, porque también uno nunca sabe ciertas cosas que uno puede mover, los resultados que puede tener. O sea, me imagino que a ti, en tu camino, en tu evolución como persona, a nivel físico, etcétera, has recibido mucha inspiración y mucha ayuda de mucha gente. Y esa gente hizo desde su voluntad un esfuerzo de hacer las cosas distinto. Y eso también es lo que te tiene aquí sentado ahora. Entonces, cuando uno empieza a ver la vida con un poquito más ¿viste? De algo más intangible y cobra un poco más de sentido nuestra vida, y apuntamos a que sea más trascendente todo lo que podamos hacer y influenciar a los demás, todo cambia de color también, ¿no? yo creo que lo más interesante allí es justamente lo que hablabas tú antes y que yo en muchas ocasiones he hablado, que es cuando tienes un propósito, realmente, o sea, no importa si de repente tú pasaste al lado de una persona que está pidiendo en la calle y no le aliviaste el dolor momentáneamente porque no tenías efectivo, no tenías dinero para darle, pero puedes estar ayudando desde otros puntos de vista, ¿no? Lo que tú Claro, decías, a través de tu exacto, trabajo, a través de tu vocación, exacto, a través de la tienda donde vendes alimentos curados o específicamente seleccionados porque sabes que aportan salud y aportan bienestar. exacto. Entonces yo creo que volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Ese voto que tú das desde esa acción, desde la conciencia, obviamente, que haces cada día, es la que puede realmente generar ese cambio en el mundo que queremos ver. Ahora, yo sé que no soy tan optimista como tú, ni no me gusta ser tan utópico. Me da la sensación de que, y de esto se lo he preguntado a mucha gente en este mismo ámbito, porque muchas veces siento de que somos el mono que no se quiere bajar del árbol por miedo a morir y no formar parte de esa evolución. Es decir, yo soy de los que piensa de que no se trata de volver a como vivían nuestros ancestros, pero tampoco se trata de abrazar de repente la tecnología sin mirar todo el daño que estamos haciendo. O sea, creo que hay, no sé si tú lo ves más claro Es que que yo. para mí no son, verlo así, creo que es como ver blanco y negro. Y en verdad Claro, estamos hablando de otra paleta de colores y otras posibilidades que justamente las vas a poder visualizar cuando te das cuenta que hay que pensar de forma holística. Y en la cual, por supuesto, no hay que ser romántico del pasado ni idolatrar, o sea, o pensar que todo lo pasado era mejor, porque esa también es una visión como al final que te pone en ese paradigma de que todo está cada vez peor. Y en realidad
eh, yo lo que creo es que hay sí que aprender del pasado, pero más que de la forma de hacer las cosas concretas, es de la relación con la naturaleza y la forma de crear una sociedad más bonita, ¿no? En la cual todos realmente estemos mejor y cultivemos relaciones más saludables a nivel social. Entonces, sí creo que, por supuesto, uno puede integrar la tecnología, pero tiene que ser desde ese lugar también en el cual seamos parte de ese movimiento de la naturaleza de poder crear cada vez más vida. O sea, por ejemplo, en la alimentación, cuando se discute de qué tipo de alimentación es más ecológica, la gran mayoría de gente que está en ese debate está hablando al pedo cuando no entiende que la clave es que si tú te alimentas de un lugar, o sea, pensá que tu alimento viene de ahí, por ejemplo. Lo que pasa es que acá se dice en Buenos Aires, por ejemplo, te falta calle cuando no entendés de algo, no sabes de algo. Y yo lo que digo es que nos falta campo, nos falta naturaleza, nos falta salir de esta burbuja desértica que es una ciudad e ir a conectar con la gente que está conectada a la vida, e ir a no solamente turistear, pero empezar a, como te digo, a observar, como hizo Alan Savory cuando se dio cuenta de cómo funcionan los patrones ahí en las dinámicas del ganado, ¿no? Que al final sí mejoran el suelo, pero depende cómo estén organizados. Entonces, cuando tú entiendes esas cosas, te genera ya otras preguntas y otras ganas. Pero si uno está así como muy en el debate solamente mental y somos seres más mentales que integrales y holísticos, nos terminamos en debates estériles. Hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando la pregunta está mal formulada, la respuesta no puede ser correcta. Entonces terminamos muchas veces debatiendo cosas sobre muy poca información y muy poca conexión con la realidad. Y por ejemplo, a lo que iba, es si tú te alimentas de, por ejemplo, ese paisaje te está alimentando. Si ese paisaje, si ese lugar donde vienen tus alimentos, imagínate que todo viene del mismo lugar, ponele, simplificamos la historia. Si ese lugar tú ves que cada año tiene más vida y no menos, tu alimentación es más que ecológica, es regenerativa. Porque como digo, hay que jugar un poquito con las palabras y ya hablar de regeneración, como pensar en que vamos a mejorar las cosas, no en que vamos a sostener, a sustentar. ¿Sustentar qué? Tenemos que transformar el sistema y transformarlo como lo hace la vida en la naturaleza, que es que haya cada vez más vida y más abundancia. Y salir del paradigma de la escasez y de que el ser humano estorba y rompe. El ser humano hace eso solamente cuando no está educado, a nivel, digamos, de educado en el sentido de conexión con la vida, ¿no? Pero cuando tú te culturalizas, que todos estamos a tiempo de hacerlo a cualquier edad, en ese lenguaje, en esa forma de ver, en ese paradigma en el cual podemos ser lo que somos, que es ser naturaleza, ser parte de la naturaleza, todo cambia. Entonces, cuando tú te alimentas de un paisaje que está en regeneración, ahí ya no hay mucho más que discutir. O sea, puedes discutir tu cosmovisión de que si hay que matar animales o no matar animales, ya es otra discusión y cada uno puede elegir lo que quiera en ese aspecto. Pero si nos ponemos a hablar de la parte ambiental, si tu alimento genera más vida, sos más que ecológico. Si tú te alimentas de almendras, de un monocultivo de Canadá, de 3.500 hectáreas, con agricultura industrial y demás, que recorre encima toda esa distancia, y te haces tu lechita, o compras la leche industrial que viene con otras cosas, que viene con agua, azúcar, no sé qué, etcétera, y como que no es ecológico. Mire, me ha gustado, me ha encantado la frase que has dicho que, de hecho, en Venezuela se utiliza mucho también la frase te hace falta más calle y nos hace falta más campo, más contacto con la naturaleza, más reconocer lo que fue nuestro entorno natural. Yo me di cuenta porque, de hecho, mi tía también, casualmente de Italia, ya hace catequesis y ella me decía, David, es increíble lo desconectado que están las familias y los niños a la naturaleza, que los niños no saben cuántas patas tiene un pollo. O sea, estamos tan desconectados que de hecho hay gente que no le gusta, o sea, no reconoce primero para empezar de dónde viene lo que le ponen en el plato y en muchos casos no les gusta reconocer porque justamente no son conscientes de que en la naturaleza, lo que tú decías antes, muchas veces somos predadores, pero muchas veces también somos alimentos Mm. de otros animales. Entonces no les gusta tampoco conocer esa realidad de dónde viene ese alimento. Mm. Entonces, y eso parte no por una cuestión de moral o humanista de que tenemos que proteger a otros seres vivos, porque al final con la agricultura, tú lo podrás explicar mejor que nadie, se matan incluso muchos más Sí. animales que lo que se puede matar a una persona No siendo podemos no carnívora. matar.
El matar es parte de estar vivo. Es imposible pasar por esta vida a menos que nazcas y te mueras. Claro, claro. Y, No, no se puede, no se puede. Es parte nomás, es como súper como trillado, ¿no? Que la muerte es parte de la vida, pero es así, nos guste o no. Y el tema es, como te digo, que generemos cada vez más vida y cada vez cosas más bonitas y no menos bonitas, para que la vida tenga sentido, porque ¿de qué te sirve preservar las vidas si las vidas no están viviendo según su naturaleza, si no hay una expresión y una evolución eh, de ese paisaje o de esos seres? ¿De qué sirve? Al fin y al cabo, la naturaleza no tiene la ética o esta moral de matar o no matar. Eh, la naturaleza se come a sí misma y le da lo mismo. O sea, lo que importa es que haya cada vez más vida y el paisaje esté cada vez más abundante. Y nosotros nos toca vivir así, en esa. Sí, obviamente la idea es minimizar el sufrimiento, por supuesto. Por eso también estamos hablando de que lo que comamos venga de paisajes alineados con su naturaleza, para que cuando vivan, vivan bien. Y no encerrar. Y la agricultura también al final también es violenta y es asesina también. Cualquier agricultura, de alguna forma, eh, en ese paisaje se eliminó un ecosistema y se está evitando que vivan también ciertos seres ahí porque se está restringiendo para que solo haya lechugas, por ejemplo. O la misma agricultura que al final también rompe el suelo y mata animales y mata, no sé, ni hablar de la agricultura industrial, en la cual también mueren aves y mueren un montón, y todo el impacto, digamos, de los químicos que se ocupan, al final es... eh, y que curiosamente también, Pato, o sea, es un poco paradójico, pero todas esas personas que intentan proteger esa vida animal, o sea, están viviendo su vida tal cual como esa vida que intentan salvar, ¿no? Por eso te hacía la comparación de cómo a día de hoy se engordan los pollos utilizando la luz artificial, los cereales, exponiéndolos incluso durante la noche a esa luz artificial. Y claro, yo creo que todo el cambio volvemos una vez más a lo mismo, tiene que venir desde uno, mm, desde el sí, nivel de dentro. conciencia, desde la elección, desde las decisiones que tomamos en el día a día, desde lo que comemos hasta las palabras que decimos, Sí, las palabras que nos decimos también. sí, sí. Sí, bueno, hace poco escuché Tales de Mileto, un presocrático el siglo V antes de Cristo, dijo, lo más difícil del mundo es como mirar hacia adentro, ¿no? Conocerse. Y lo más fácil es Juzgar. señalar, juzgar, echarle culpa al otro, etcétera. Todas estas cosas que al final son totalmente degenerativas, si volvemos al término, ¿no? Entonces, igual es bonito conocerse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, que el autocuidado es algo que la mayoría Que no, no practicamos. no nos enseñan. Algo que no nos enseñan y que desde el autocuidado también podemos cuidar más y al final tirar un poco, nivelar para arriba, no para abajo, ¿no? Mira, hay un autor, el libro se llama Vida 3.0. Obviamente es un libro que habla, es de inteligencia artificial y va un poco por esa vía, pero él habla mucho de que somos menos, él nos define menos como Homo sapiens y más como Homo sentiens, y que nos estamos un poco desviando de nuestra naturaleza justamente de ese contacto a través de los sentidos. Cada vez nos Mm, estamos desprendiendo más de los sentidos y el mm, contacto con nuestro entorno natural. Y yo creo que justamente ya un poco para irle dando también cierre a la entrevista, de que yo creo que es un poco lo que tenemos que recuperar. Primero me ha encantado lo que has dicho de aprender a mirar hacia adentro, pero también de comprendernos cómo funcionamos, cómo deberíamos funcionar mm, como seres humanos en ese sistema más grande que nosotros, que por eso por alguna razón me da la sensación de que el ser humano se intenta ver como superior, cuando nunca antes en la historia de la humanidad un depredador ápice ha sobrevivido, históricamente han muerto. mm, Nosotros nunca habíamos sido hasta ahora un depredador ápice, es decir, nunca habíamos estado en la cúspide de la pirámide. sí, Ahora lo estamos siendo. sí, Y yo creo que forma parte de recuperar ese contacto con la naturaleza, con nuestro entorno, lo que fue nuestro entorno natural, como parte de restablecer justamente ese sistema que nos permita, bien sea a largo plazo, evolucionar mm, utilizando la tecnología. sí. Sí, al final todo es un problema de identidad. O sea, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, somos víctimas al final de nosotros mismos, de esa desconexión y terminamos siendo prácticamente autómatas y no logramos resolver cosas que no son tan difíciles de resolver. Y justamente como estamos tan en el día a día y tan no sé, enchufados a cosas que nos distraen y compensan eh,
esta falta de conexión y vitalidad porque nos entretenemos y no nos ocupamos de ciertas cosas, al final, bueno, el cáncer mismo, por ejemplo, ¿no? Que es un gran problema, mi madre murió de cáncer, es el cuerpo que al final pierde su identidad. El cuerpo se desintegra, se degenera, porque no mantiene esa integridad. Entonces, si tú no mantienes tu integridad, el exterior te va a comer porque va a ser entrópico tu forma de estar en este mundo. Y en esa entropía vos puedes tener distintos tipos de enfermedades o problemas en la vida, lo que sea, en todo orden de existencia, vas a tener cosas que atentan con tu estabilidad o con tu presencia en este mundo porque tú mismo estás desconectado de lo que sos y te estás desintegrando y estás en una posición desfavorable para sostener tu vida. Al final es súper lógico todo en realidad y es bonito que este conocimiento tan sencillo que es una lectura que yo estoy haciendo, que en realidad yo no soy tan brillante, creo, eh, y que si todos entendemos un poquito esto, podemos salir de esa, viste, de ese en el que estamos, ¿no? De esa alienación en la que estamos, porque al final estamos alienados y somos una especie súper potente y hermosa en realidad. O sea, si empezamos a ver de forma objetiva todo, es maravilloso y es maravilloso lo que podemos descubrir y observar y contemplar y crear y todo, pero estamos súper domesticados y desconectados. Entonces, eso es lo que al final tenemos que empezar a hacer, a abrir, a observar, más que hacer cosas, es sensibilizarnos, sensibilizarnos bien de la humanidad que todos tenemos dentro y empezar a cuestionar y a hacer ciertos cambios de forma también progresiva, porque también yo, porque vengo de chico cuestionando todo el fucking sistema y me gusta curiosear un poco de todo y he aprendido distintas cosas. No soy experto en nada, pero he curioseado muchas cosas, muchos aspectos de la vida humana. Tengo una hija también, lo cual también te lleva a otro tipo también de aprendizajes y demás. Me he metido en un montón de temas, no sé, de agricultura, de bioconstrucción, de gestión de un montón de cosas. Eh, y, y esa curiosidad creo que está buena tenerla. Y por supuesto cada uno, como digo, trabajará más o menos en ciertos aspectos, pero si no nos ponemos a trabajar nos vamos a degenerar, digamos. Entonces tenemos que tener esa actitud regenerativa de que nivelemos para arriba como hacía antes y creo que es una forma más trascendente y más bonita de vivir. Y cuando te das cuenta del potencial que hemos tenido, incluso desde la destrucción como ser humano, o sea, te das cuenta del potencial que podríamos tener desde la creación y no desde la destrucción. De verdad que eso es Exacto. lo más bonito de todo y de verdad que todo el trabajo que haces, bueno, desde, obviamente desde Regenera y de todo lo que promueves y promulgas, es brutal. Así que para mí, de verdad que para mí ha sido un honor el entrevistarte a ti, porque primero eres un amigo y después también un referente. Así que quiero que seas tú quien se despida de este episodio y quien le recuerda a todas las personas dónde seguir aprendiendo de ti y sobre todo, pues sé que tienes una tienda física en Santiago de Chile, obviamente soy cliente frecuente de allí. ¿Qué es lo que haces en Regenera y obviamente qué es lo que ofreces también desde tu espacio? Bueno, yo hace 11 años que me dedico a los libros en realidad. Empecé distribuyendo, después publicando. Trabajo con Libros Cóndor y Econautas. Trabajamos títulos que tienen que ver con la regeneración ecosocial. Tenemos publicaciones como apicultura natural, manejo holístico, tema de manejo de paisajes, sí, y ahora vienen títulos nuevos también. Y también de transformación social desde la economía, desde cómo vincularnos, todo lo que es cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, también distribuimos otras editoriales. En Chile tenemos la librería, con 700 títulos aproximadamente hoy en día. Y porque el libro nunca va a ser superado, creo yo, evolutivamente, o falta mucho tal vez, pero es un gran medio de cambio en el cual se condensa la experiencia de personas que terminan transmitiéndote un montón de experiencias, información, que es re poderoso y está muy bueno. La lectura es algo que deberíamos recuperar cada vez más. Eh, y bueno, ahora estamos también con experiencias también por ejemplo, con Francisco de la Fuente, con el tema del método Inhofe y todo lo que sea como experiencias y aportes a transformar la cultura es algo que a mí me apasiona y me encanta. Y hace 5 años que nació Espacio Regenera, un mercado también donde poder condensar y reunir alimentos y productos de todo tipo para el bienestar, etcétera, aparte de la librería, eh, que sea una selección con el mejor origen posible a nivel nutrición y salud, pero también ético a nivel social y mental. Así que estamos en ese trabajo.
Nada, la verdad que agradecido y por favor a todos los que nos escuchen desde Santiago, desde Chile, que vayan y compren porque les aseguro que está todo elegido desde justamente dándole prioridad al origen y a la calidad del producto. Así que Exacto. gracias, Patricio. Un placer, David.